Muy bien, pues de nuevo estoy yo. En esta ocasión lo que empezamos con esta primera mesa redonda. La hemos titulado Comunicación científica versus neurofolclore. El neurofolclore pues, es una palabra que nos hemos inventado, pero yo creo que se entiende muy bien, que todos vosotros pues, estáis comprendiendo lo que queremos decir, es toda esa mitos, creencias, desinformación más o menos intencionada con la que vivimos como sociedad, en la que evidentemente personas que trabajan en este tema y que tienen formación, son especialistas, pues pueden discriminar aquello que realmente tiene una base científica de aquello que no lo tiene, pero para la mayoría de los mortales, yo misma, yo soy médica, pero a mí muchas veces veo informaciones acerca del cerebro, acerca de las neuronas, etcétera, que ya llega un momento que no sé si son ciertas, si no son ciertas, porque circula toda esta desinformación. Y esa desinformación tampoco es, este problema no es un problema superficial, sino que muchas veces también, como veremos más tarde, puede tener consecuencias realmente muy serias. Y por tanto, pues hemos pensado que sería bueno empezar hoy esta jornada con esta mesa, en la cual veremos buenos ejemplos de comunicación científica en torno al cerebro y al sistema nervioso, ejemplos de aquellas cosas que realmente pueden hacer mucho daño, a veces son curiosidades, a veces son cosas divertidas, pero muchas veces son realmente temas serios. Y también, pues, me gustaría que el público pues, podáis intervenir, preguntar o explicar ejemplos, etc. No se trata solamente de hacer preguntas. Para ello tenemos con nosotros a Julia Bastar, ella es comunicadora científica en el Instituto Guttmann y el Hospital de Neurorehabilitación, a Ignacio Morgado, el profesor Morgado, catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, y además divulgador, porque él también ha escrito libros de divulgación científica sobre emociones y sobre el cerebro en general, y a Estefanía Estevez, que ella es docente universitaria y divulgadora científica en Contando Sinapsis. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Y vamos a empezar con una ronda en la que me gustaría que nos explicaseis pues a qué os dedicáis, cómo, más o menos en vuestro trabajo, qué relación tenéis con la comunicación científica, con la comunicación del cerebro, qué es un poco vuestro trabajo en el día a día. Julia. Gracias, Gemma. Hola a todos, es un placer estar aquí en esta mesa redonda. Bueno, yo soy Julia, trabajo en el Instituto Guttmann, un hospital de neurorehabilitación que se inauguró en 1965, este año cumple su 60 aniversario, y fue el primer hospital especializado en el tratamiento de la lesión medular en España, lo cual, dicho, supuso también un punto de inflexión para la esperanza y la calidad de vida de las personas con una lesión medular en el país. Luego, con el tiempo, amplió su ámbito al tratamiento del daño cerebral y otras patologías del sistema nervioso. Yo en mi día a día, formo parte de un departamento de comunicación donde hay diversos miembros, y una directora de comunicación, y somos diversas personas. En concreto, yo entré para dedicarme a la comunicación de proyectos de investigación, pero con el tiempo he ido adquiriendo otras tareas. Una parte de mi trabajo se dedica a comunicar los avances clínicos que realizamos en el hospital, nuevos tratamientos, nuevas intervenciones, y luego también la comunicación de los proyectos de investigación. Un ejemplo es la Barcelona Brain Health Initiative, es un proyecto destinado a conocer y entender cómo podemos preservar la salud del cerebro a lo largo del tiempo. Entonces cuenta con una cohorte de más de 6.000 voluntarios sanos que desde hace 8 años, porque en 2017, completan cuestionarios de manera periódica, lo cual permite tener un seguimiento longitudinal de estas personas. Y luego una parte de esta cohorte, una sexta parte aproximadamente, también se ha sometido y se va sometido a pruebas presenciales. Luego otro ejemplo, por ejemplo, es el Prehabilita, es un proyecto que está destinado a intentar minimizar las secuelas de una cirugía de tumor cerebral haciendo una intervención antes de la cirugía.
Claro, yo comunico sobre, dependiendo del proyecto, de sus necesidades y objetivos, los objetivos de la comunicación también varían. En el caso de la BBHI, la Barcelona Brain Health Initiative, ahora que ya hemos acabado hace mucho tiempo la fase de captación de voluntarios, el principal objetivo es mantener a esa cohorte, que siga en el estudio, que siga completando los cuestionarios. Bueno, ya lo sabéis seguramente todos, los proyectos de investigación tienen bajas muy a menudo, entonces hay que mantenerles pues, entusiasmados, ¿no? o que vean la importancia de su contribución. Entonces, ese es mi principal reto. En el Prehabilita, por ejemplo, en su momento era una cohorte muy pequeñita, 30 personas, es un ensayo clínico. Mi objetivo no era tanto reclutar personas, sino, por ejemplo, la visibilidad del proyecto, que también es importante, por ejemplo, a la hora de conseguir financiación. Muchas gracias. Y bueno, muy interesante esto que has explicado, pero al final la comunicación siempre pensamos que es difundir, dar visibilidad, pero también puede tener estas otras visiones que luego, si tenemos tiempo, me gustaría desarrollar un poquito más. Ignacio, explícanos un poco en tu casa. Muy buenos días a todos, muchas gracias, Gemma. Es un placer estar aquí contigo. Llevas muchos años en esta maravillosa empresa. Creo que el Campo Gutenberg es uno de las instancias de comunicación científica más importantes de Cataluña y también de España. Os felicito, de verdad, muy sinceramente. Además, he podido ver en el programa de hoy y de mañana la cantidad de gente joven que tenéis, lo cual significa que hay cartera. Y eso significa que el futuro está bastante asegurado en este terreno de la comunicación científica. Yo soy un neurocientífico especializado en psicobiología, es decir, en la relación entre el cerebro y los procesos mentales. Me he pasado casi toda mi vida en un laboratorio investigando el cerebro de las ratas, sobre todo en relación con la memoria, con el aprendizaje y la memoria, pero como profesor de psicobiología en la universidad pues he tenido que estudiar todos los procesos mentales y explicar todos los procesos mentales, entre ellos pues, las emociones, y me encarga hoy un poco a mí aquí que hable especialmente de las emociones. Y una vez acabada mi carrera como investigador de laboratorio, que ya hace algunos años que he pasado el relevo sobre todo a una serie de compañeras, y insisto en que compañeras porque en mi laboratorio siempre ha habido un 80% de mujeres, solo un 20% de hombres. Pues una vez pasado el relevo del laboratorio a mis compañeras, pues me he dedicado bastante a la divulgación científica. Tengo un espacio propio en el diario El País, quizás algunos de vosotros me habéis leído, se llama Materia Gris, son todos artículos científicos sobre el cerebro, la mente, los procesos mentales, y quiero deciros que me sabe mal que a veces no se pueda leer en abierto, porque yo no cobro nada por esos artículos, quiero que quede bien claro, lo hago gratuitamente. Y también me dedico de vez en cuando pues, a publicar algún libro, especialmente en Ariel Planeta, en una editorial que siempre me ha acogido con mucho cariño y a la que estoy tremendamente agradecido porque con ellos he participado en muchísimas cosas, igual que en esta casa. En la Fundación La Caixa he tenido oportunidades, de la fundación, por ejemplo, de esta casa, de Cosmo Caixa, con Jorge Wagner, he sido participante en cantidad de cosas, una de las más bonitas ha sido durante 7 años, fui comisario de una exposición de la Fundación La Caixa sobre el cerebro que recorrimos toda España. Para mí divulgar el conocimiento del cerebro de esa manera en las principales ciudades españolas ha sido una de las cosas más maravillosas que he hecho en mi vida. Y actualmente pues sigo dedicado a la divulgación científica. Tengo más tiempo que nunca, porque ahora ya no doy clases ordinarias en la universidad, para estar al día de todas las grandes y principales revistas científicas, y eso me permite pues, que cuando me sale algo importante, pues intentar explicarlo para el gran público culto, y esa es mi principal labor hoy por hoy. Así que, en fin, por ahí me encontraréis mi correo electrónico, cualquier cosa que queráis que yo pueda ayudar, cualquier cosa que yo escriba y no la entendáis y queráis que la explique un poco mejor, pues ahí me tenéis siempre. Ignacio Morgado, en mi correo electrónico de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias, Ignacio. Deja de darnos envidia con esto de que dispones tu tiempo ahora en lo que más te apetece, esto no se hace. Estefanía, explícanos en tu caso esta relación con la comunicación. Pues bueno, yo realmente soy ingeniera, lo que pasa es que me metí en el mundo de la neurociencia y la neurobiología. Tengo además mucha ilusión que ha venido mi director de tesis, que yo hice la tesis aquí en Barcelona y al mundo por aquí. ¿Cómo se llama? Jordi Soriano.
sea, fui una ingeniera haciendo una tesis de neurociencia con nuestras neuronas rata y nuestras neuronas humanas derivadas de células madre en un laboratorio de físicos. O sea, fue un proyecto muy interesante. Y a raíz de la tesis yo me empecé a interesar por la comunicación científica porque pues, cuando estamos en el mundo académico estamos muy acostumbrados a hablar en congresos científicos y hablar entre científicos. Y es un lenguaje muy diferente del que utilizas cuando le cuentas, cuando tus padres te preguntan de qué era tu tesis, ¿no? No puedes hacer la misma disertación que haces en un congreso científico y cuando te preguntan tus amigos y sobre todo pues eso, si tienes un amigo biólogo no puedes explicar en los mismos términos que si eres físico, ¿no? Y ahí es cuando yo me empecé a interesar con todo este boom de las redes sociales, pues es cuando me animé a hacer el perfil de Contando Sinapsis, un poquito el juego de palabras de contar historias y de contar sinapsis, contar conexiones, que bueno, teniendo el cerebro humano 86.000 millones no llegaríamos nunca a contarlas todas, pero bueno, era esa intención, ¿no?, de unir gente con esos intereses por saber más sobre el cerebro y sobre, en concreto, las neurotecnologías, porque a mí me gusta mucho este enlace entre ingeniería y cerebro, lo que me llevó a hacer ese perfil. Y bueno, a raíz de eso pues también he colaborado con periódicos, he colaborado con El País Retina, en una serie de neurotecnología, radio, charlas, este tipo de cositas que me han venido muy bien también en mi carrera científica, porque he trabajado como manager de proyectos de investigación a nivel europeo, en la última fase de un Brain Project, también estuvimos. Hay una parte de comunicación científica muy fuerte y muy necesaria, sobre todo en los proyectos, por ejemplo, ya no solo para transmitir a la sociedad lo que estás haciendo y en qué estás invirtiendo toda esa financiación, sino también de cara a los pacientes, porque tenemos proyectos de neurociencia, proyectos de cáncer y proyectos en los que teníamos pues cohortes grandes de pacientes y tienes que comunicarles a los pacientes y a sus familias por qué estás haciendo lo que estás haciendo y que ellos entiendan el valor, por ejemplo, sobre todo cuando tienes pacientes como personas con esclerosis lateral amiotrófica, que para la media esperanza de vida que tienen muy poquito tiempo y están deseando colaborar contigo y invertir ese tiempo contigo. Es muy importante comunicarte con ellos y transmitirles realmente la importancia, el valor y lo que aprecias lo que están haciendo, ¿no? No simplemente, bueno, yo registro tus datos, hago mis cosas y luego voy a un congreso y lo cuento, ¿no? Ahí creo que la comunicación científica tiene un valor social que no debe despreciarse. Entonces, bueno, aparte de mi labor docente, que ahora estoy en la Universidad Europea de Madrid arrancando mi propio grupo de investigación, a ver si les da suerte. Estoy con mis ingenieros biomédicos, mis físicos y mis másteres de Big Data. Tengo un poquito de todo y ahí yo creo que está la magia de ir adaptando el lenguaje a según cuál es tu público. Muchísimas gracias, Stefania. Bueno, los tres habéis ya dado pues, ejemplos de vuestro día a día, de vuestro trabajo. Los tres estáis trabajando en instituciones científicas, en centros sanitarios, y estáis pues, intentando defender que aquello que se explica tenga una base racional, científica, etc. Pero a la vez estáis en contacto con personas, con ratas también, con personas que vienen pues, con unas ideas preconcebidas, con unas expectativas a veces excesivamente elevadas, una confusión acerca de lo que es real y de lo que es ciencia ficción. Y vais diciendo ejemplos y yo se me ocurrían contraejemplos de cosas que he visto que circulan por redes. Entonces sí que me gustaría si nos podéis comentar algunos ejemplos de estas desinformación, de mentiras, falsificaciones, rumores, de estos que han existido a lo largo de la historia, que todavía existen. Si podemos hacer una breve ronda y si podemos empezar, por ejemplo, por Ignacio, nos explicas, en el caso tuyo, yo siempre ya sabes que me gusta el tema de las emociones. Bueno, pues sin duda alguna el tema de las emociones es un tema capital en la psicobiología y en la neurociencia. Una de las cosas primeras que yo quisiera decir es que he tenido que enfrentarme muchas veces en mi trabajo de divulgación científica a quienes separan emoción de razón, cuando en el cerebro están estrechamente unidas y ligadas y se están influyendo continuamente.
la razón contribuye a las emociones que tenemos. Las emociones, sin que nos demos muchas veces cuenta o no lo queramos reconocer, condicionan nuestros razonamientos y nuestras opiniones. Es decir, una persona que separa emoción de razón es una persona que tiene un cerebro dañado, que tiene un cerebro mal. Si lo tiene bien, siempre tendrá esa conjunción entre emoción y razón que le permitirá, digamos, éxitos, porque es precisamente esa conjunción la que nos permite adaptarnos mejor a nuestras situaciones sociales y personales. Y en ese sentido, me gustaría decir que dentro de los llamados neuromitos, uno de los más grandes, ya lo conocéis, yo no lo voy a repetir porque es el neuromito clásico, que solo utilizamos el 10% del cerebro, eso ya no se lo cree nadie, ya está muy visto, ya está muy gastado, ¿no? Pero hay otro neuromito que sí que me gustaría reconocerlo al hilo de la proposición que me ha hecho Gemma de hablar yo aquí de emociones. Y es que se ha dicho, hay quien ha dicho, no voy a deciros quién, pero supongo que más de una persona quizás, que solo se aprende lo que se ama. Mentira. Si eso fuera verdad, no existiríamos como especie biológica, porque la evolución precisamente nos ha permitido, le ha permitido a los seres vivos, en su sucesiva evolución conductual y biológica, aprender enseguida lo peligroso. Y lo peligroso es lo que no se ama. ¿Por qué? Porque de los peligros depende, de solventar nuestros peligros, de superarlos, depende nuestra supervivencia. Por lo tanto, somos seres que estamos muy adaptados a aprender, entre otras cosas, lo que no se ama, es decir, lo peligroso, lo dañino, lo negativo, porque gracias a eso podemos superar muchas dificultades, no caer más de una vez en la misma piedra. Y aparte de eso, yo quisiera decir que, sin salirme de las emociones, porque a lo mejor si no Gemma me ríe, pero yo podría hablar de muchas cosas, pero bueno, pero las emociones es un tema que obviamente da para mucho. Yo he escrito 7 o 8 libros y el primero de todos, que lo escribí hace tiempo, Emociones e Inteligencia Social, tengo que deciros que es mi libro favorito, porque es el que más gente me ha escrito diciendo: Ignacio, qué bien lo que has dicho, me has reforzado en lo que yo ya pensaba, he podido comprender un poco mejor el significado que tienen las emociones en nuestra vida, etcétera, ¿no? Pero después he escrito uno sobre las emociones malas, las corrosivas, sobre la envidia, la vanidad, el odio. Todas esas emociones realmente forman parte de nuestra vida. Y una cosa muy importante es que aprendamos a combatirlas. Combatirlas no es eliminarlas, porque estamos biológicamente programados para emocionarnos. Y nos emocionamos muchas veces sin quererlo. Te enamoras sin quererlo. Sientes odio hacia una persona sin quererlo. Y dices: quiero dejar de enamorarme. Quiero dejar de estar enamorado, quiero dejar de sentir odio, quiero dejar de sentir envidia. No es posible, es imposible, porque la emoción se nos impone. ¿Cuál es el mejor instrumento que tenemos para combatir las emociones? La razón. La razón siempre es más poderosa que la emoción, pero solo si sabemos utilizarla, porque la razón tiene un inconveniente muy grande, un talón de Aquiles. Es lenta, mientras que las emociones son rápidas, se nos imponen. Y la razón necesita tiempo. Si te das tiempo, si piensas, puedes encontrar una emoción alternativa a la que quieres eliminar. Y esa es la mejor manera de eliminar una emoción, o de hacerla menos fuerte, menos consistente, creando una nueva emoción con tu razonamiento que elimine la que quieres, de alguna forma, desterrar. Si quieres dejar de envidiar, proponiéndotelo directamente: no quiero envidiar a mi compañero, no quiero envidiar a mi compañera, eso no lo vas a conseguir forzando tu mente de esa manera. Necesitas crear razones que te lleven a por qué no debes envidiar. Y cuando las creas con tu propia inteligencia, consigues, si no eliminar esa emoción corrosiva, la envidia en este caso, o el odio, sin reducir su fuerza, su extensión. Y hay más. Porque cuando no puedes ya de ninguna manera eliminar una emoción corrosiva, cuando no puedes eliminar el odio, la envidia, la codicia, lo que sea, hay una cosa que siempre está a tu alcance. Hay una cosa que sí puedes hacer. No puedes dejar de envidiar, no puedes dejar de odiar. Se te impone esa emoción. Pero hay una cosa que siempre está en tus manos, y es dejar de hacerle daño al envidiado.
o dejar de hacerle daño al odiado. Eso está en tus manos. Envidias a un compañero de trabajo, no puedes evitarlo, pero puedes evitar hablar mal de él para hacerle daño. Eso sí que es malo. Si lo haces, eres, vamos a decirlo así, pecador. Por envidiar no eres pecador, es muy humano envidiar, pero eres pecador por hacerle daño a la persona que envidias. Eres pecador por intentar hacerle daño a la persona que odias. Por eso sí que lo eres. Es decir, hay que saber cómo funcionan las emociones. Si sabemos cómo funcionan las emociones, nos sentiremos mejor, porque una de las cosas que hacen las emociones es crearnos estrés, crearnos un malestar fisiológico extraordinario que acaba consumiendo también nuestra salud. Y por tanto tenemos que aprender un poquito a dominar nuestras emociones o a saber cómo controlarlas, cómo tratarlas, y eso siempre tiene una salida que es la razón. Somos seres, por encima de todo, racionales. Podemos pensar, podemos razonar para evitar siempre tener una emoción negativa, o si no podemos hacerlo, para intentar no reaccionar negativamente a nuestras emociones negativas. Muchas gracias. Yo estaba pensando en comunicación precisamente, muchas veces nos fijamos mucho en orientar, pues yo qué sé, la jornada que estamos celebrando, el evento o el artículo, pensando en la parte racional de las personas, queremos incrementar su conocimiento, etcétera, etcétera, y muy pocas veces nos ponemos entre los objetivos utilizar la parte emocional, tanto para conseguir esos objetivos o como simplemente pues para per se, ¿no? Como objetivo per se, ¿no? la propia emoción. Y podemos aprender mucho precisamente, y si conocemos cómo funcionan las emociones. Así que también os animo a todos vosotros como comunicadores que pensemos más cómo podemos integrar la parte emocional en nuestros proyectos, en nuestra actividad. Estefanía, a ti te había pedido, porque sé que en algún momento lo has explicado, que nos explicaras cómo está hoy en día toda la cuestión esta de la mitología acerca de las diferencias entre el cerebro de hombre y mujer, si todavía seguimos en lo mismo que hace 200 años, o hay vida inteligente en este planeta. Yo he visto un poquito de todo, además me venía muy bien lo que estaba comentando justo sobre el tema de las emociones y de cómo hablar y transmitir a veces esas malas emociones hacia afuera. Cuando te expones, sobre todo en redes sociales, intentas comunicar, te expones también a recibir esas malas emociones de personas que además, pues a través de una pantalla siempre es mucho más fácil, ¿no? Lo que llamamos de el hate, pues está ahí. A mí cuando más hate me ha caído es hablando de la diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer, algo que de verdad que no, lo que menos te esperas, pues puede haber mucha gente que se ofende, y ahí es cuando he visto que mucha gente que no controla esa emoción a la hora de transmitirte sus opiniones. Y además, que esto es una pregunta que me gustaría hacerle ya que estamos aquí, porque yo tenía entendido, pero está un poco fuera de mi campo concreto, que cuando tú te acostumbras a tener, por ejemplo, una voz interior muy crítica, o que no parte de ese momento racional para controlar esa emoción o cómo voy a gestionar esa emoción, que igual que lo transmites hacia los demás, te lo transmites quizá también hacia ti mismo, ¿no? Quizá tu voz interior también es un poco más menos amigable contigo mismo, del mismo modo que lo estás haciendo con los demás. Bueno, eso si quieres comentarlo. Y la vez que más hate me ha caído ha sido precisamente hablando de este tema. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Fui a un laboratorio en Jülich, un laboratorio chulísimo que hacen unas imágenes de cerebros a base de láminas súper finitas, y me pusieron un cerebro entre las manos. Y me decía el chico, ¿este cerebro es de hombre o de mujer? Y digo, no tengo ni idea. Me dice, es que no puedes saberlo. Yo lo sé porque lo tengo apuntado de quién ha sido el donante, o sea, porque tenemos un identificador del donante. Pero teniendo un cerebro entre las manos, es prácticamente imposible saber si es un cerebro de hombre o un cerebro de mujer, porque realmente la única diferencia que podemos apreciar es una diferencia en tamaño, en volumen cerebral. El volumen cerebral en promedio del cerebro del hombre es como un 10-12% más grande que el cerebro de la mujer, pero esto está ampliamente demostrado que es sobre todo porque el cuerpo del hombre
en general también es proporcionalmente más grande. Tenemos más masa que mover, necesitamos más fibras que controlar, entonces pues hay un volumen cerebral que aumenta. Pero ya hemos visto que controlando esa variación de proporción corporal con proporción de volumen cerebral, esas diferencias se disminuyen a menos de 1%. La diferencia entre dos cerebros de dos personas diferentes, del sexo biológico que sean, es mucho mayor que categorizar entre hombres y mujeres. Y esto es curioso porque en 2022 una investigadora y su equipo publicaron un metaanálisis chulísimo que tardaron muchos años en realizar, analizando todos los estudios previos que se habían hecho sobre diferencias a nivel del sexo biológico entre cerebros de hombres y mujeres, y aparte de que el cerebro de la mujer pues, ha sido un gran inexplorado durante muchos años, desgraciadamente, en la ciencia, descubrió que esa era la única diferencia tangible. Y sin embargo salieron muchos, por lo menos 2 o 3 contraestudios en los siguientes años intentando contradecir esta variación, y al final sacaron otro estudio, ellos, los originales, en 2024, debatiendo que en los estudios que les contradecían a ellos habían incorporado varios sesgos, precisamente sesgos de género, que muchas veces nos cuesta admitir, pero que llevamos arrastrando efectivamente cientos de años. Y es muy interesante porque es un debate que está ahora mismo, estoy hablando de 2022, 2023, 2024, entre científicos. Entonces, ¿cómo no va a haber ese debate en la cultura popular? ¿Cómo no va a haber ese debate en la mesa, en casa, cuando los científicos todavía estamos debatiendo si estás teniendo sesgos en tu estudio, si tus datos realmente necesitas una corte más grande, o si realmente no estás teniendo en consideración todo lo que deberías? Entonces, es un mito que a mí me sorprende y todavía está muy arraigado, y todavía hay algunos que me decían, sí, pues no hay tantos descubrimientos en investigaciones hechos por mujeres, eso es porque el cerebro del hombre es más inteligente. Y bueno, pues que las mujeres no podían investigar, ¿no? Hay este tipo de detalles que te parece mentira, pero realmente hay un público que no lo tiene en cuenta. Y algo muy importante creo que es no tachar a nadie ni de tonto, no denigrar nunca la opinión de alguien, por muy seguro que tú estés de tu opinión o por mucho que te hayas informado, porque de esa forma el debate, no vas a abrir ningún tipo de debate y no vas a abrir una conversación con esa persona. Esa persona va a decir, si tú denigras mi opinión, ¿por qué tengo que escuchar yo la tuya? Entonces, en ese sentido creo que es un consejo muy importante, por mucho que vengan comentarios de odio o por mucho que vengan comentarios incluso malintencionados, si es necesario, cierras el móvil, lo piensas tranquilamente y ya le respondes mañana. Buen consejo, Estefanía. Me ha apuntado también la pregunta que luego la haremos a Ignacio. Y bueno, y si puedes en algún momento nos pasas a mí o a alguien de la organización los 2 metaanálisis estos que has comentado, sí, el del 22 y el del 24. Bueno, perdón, sí que hay diferencias a nivel hormonal que afectan al cerebro, hay diferencias a nivel del sistema inmunológico que también afectan al cerebro, pero no a nuestras capacidades ni a nuestra estructura física, que es al final donde está realmente el problema. Muchísimas gracias. Y ahora pues quería darle la palabra a Julia. Ella sobre todo pues tiene esta expertise en comunicación en temas de neurorehabilitación, y sí que tenías un vídeo, no sé si lo quieres pasar ahora. Yo creo que ese es el caso. De hecho, cuando me pediste un caso pensé, mejor que lo explique yo, que lo explique la persona afectada directamente. Pues si podéis poner el vídeo que tenemos para esta mesa. Mientras lo van poniendo, explícanos quién es la persona que va a salir. Bueno, él mismo se va a presentar, ahora mismo está en Barcelona, él es de Estados Unidos, pero está en Barcelona porque practica lo que se llama turismo sanitario. Él tuvo, es que no quiero hacer spoiler del propio vídeo, ¿no? Pero tenía una lesión y practica. Creo que ya está, ¿el vídeo? Sí, perfecto.
is gas, but my friends and even my enemies call me Jimmy, and I'm 77 years old. I had a stroke. My left arm in particular is totally dead, and I knew I needed to get continued treatment. I could walk maybe 50 to 100 meters, but I couldn't walk like you. I couldn't bend my knee. I would circumduct my leg like this. So I was not happy. So I kept reading about what potential treatments there could be that would make it better. So I came up with this theory. I'll try anything which might make me better, which won't kill me. I found this one case of a famous American football player who was one of the best players when I was a young boy. I used to watch him. He had a very serious stroke. He couldn't walk, he couldn't talk, but he found this doctor who had a connection to a clinic in Russia. And the Russian clinic was a neurological clinic that was also connected to an abortion clinic. And they would take aborted fetuses and remove the neural stem cells and then transplant them into stroke patients. So this doctor would put the stem cell in me, in my case, and in other cases, he put them in the spine. The idea that it would travel up the spine to the brain, find the damaged tissue, and replace it. And it worked for others, it didn't work for me. I went first to Argentina, where there was a doctor who would take my own stem cell from my back and then put it in my brain. Didn't work. I went to China. They had a neurological clinic where they were doing stem cell. They took it from a fetus, I think, and put it in my spine. So finally I got in contact with the doctor who had cured this athlete, the football player. And he told me to come to Mexico and he would do the same to me. I did it actually 3 times with him. First time it actually worked. The first time I had it, I came back to Boston. 3 months later, one morning I woke up, I started walking. It did work. I was walking, and then after about a week or 2, it started to fail. I called the doctor, he said, come back, we'll do it again. So the second time, he did it, and then the stem cell matured. And I think I was in Bali when I started to feel a lump in my back. The stem cell had matured. It had not traveled up my spine to my brain. It stopped here. They found out it was a tumor of primitive cells, not my cells. So it was a stem cell that had matured into a tumor in my spine. They took out as much of the tumor as they could, but some of the tumor was attached to healthy cells. That was okay for a while, but then the tumor started to grow again. It was here in my midsection. It grew up to my neck, and then they couldn't do more surgery, so they did radiation. Radiation moved it back down here, but the damage had already been done. Each injection I got cost me $30,000. So I had Argentina, China, and 2 or 3 in Mexico. So the total cost, I think, is over $100,000. With my travel, I have to go pay for a hotel. The only follow-up I remember is me writing to the doctor saying it didn't work. I don't remember them ever calling me saying, how are you doing? They say that my spinal cord injury is incomplete, meaning that there are still some viable nerve cells. So I keep hoping that I can find a way to revive them and maybe someday even replace. I haven't given up on stem cell. I just given up on the one I tried. I will not do it again until real clinical trials have proven its effectiveness. There are no clinical trials that have been proven effective. To this day, I've given up hope of ever using this hand again. I haven't given up total hope of the leg.
I'm hoping with robotics and some other developments that maybe before I die I'll be able to stand at least. I mean, you have a choice. Either you die or you keep trying. Julia. Es que habla por sí solo. Me explicó este caso el doctor Joan Vidal, que es médico rehabilitador en el Instituto Burman. Me dijo, está en Barcelona, Jim, que es encantador, fue súper generoso al contar su historia. Me dijo, es que no encontrarás un ejemplo mejor de, claro, él vio el caso del jugador de fútbol en los medios de comunicación, a quien le había funcionado. Tiene dinero, evidentemente, ha gastado muchísimo dinero, se ha ido a clínicas privadas alrededor del mundo intentando encontrar una solución, y de hecho dice que él no se rinde y que seguirá intentando. Es que hay muchísimo que comentar en esto, porque de hecho es el caso de... Bueno, me tendrás que parar, porque es que es un caso... Él ve la noticia del fútbol player que se ha recuperado, ¿no? Lo ha visto en un medio de comunicación. Yo soy periodista de formación. Yo entiendo el periodista que ha hablado de este caso y lo ha puesto en los medios de comunicación. Pero, claro, cada lesión, y además hablando de lesiones neurológicas, es diferente, cada paciente es diferente, cada lesión es diferente. Entonces, ponemos ese caso diciendo, mirad, la gente puede volver a caminar, ¿no? Por ejemplo, pero en realidad no es lo mismo el fútbol player, pero no es lo mismo Jim. Entonces, ¿qué hace Jim? Dice, bueno, pues si él camina, yo también puedo caminar, voy a hacer lo mismo que ha hecho él. Y ha acabado en este sitio. No sé, lo de caminar, por ejemplo, pasa allí, bueno, en Suiza, Putin, que es como el científico, seguro que muchos habéis oído hablar de él, cuando se ven las noticias de que consiguen que 2 personas puedan volver a caminar después de una lesión medular. Que además son avances que además están, o sea, Putin de hecho es un científico serio que publica sus casos y tal. Pero claro, que esas 2 personas vuelvan a caminar no significa que todas las personas con una lesión medular puedan volver a caminar, porque depende de la edad, del tipo de lesión que tienes. No es lo mismo una lesión incompleta que una lesión completa. A lo mejor esas personas que ahora caminan se podían poner de pie, pero esto no te lo explican las noticias, ¿no? Al final también es un problema de espacio, de tiempo que tienes para dedicar en los medios, es un problema también de si la persona que lee la noticia llega hasta el final, porque a veces cuando lees la noticia hasta el final dices, ostras, de aquí, o a lo mejor te dicen una lesión incompleta, pues tú como persona que a lo mejor no estás en el sector, no entiendes la diferencia de lesión completa a incompleta y te quedas igual, es una palabra que pasa por tu cerebro y ni siquiera la procesas. Bueno, muchísimo que hablar sobre el tema, pero bueno, el caso de Jim es sí, realmente habla por sí mismo. Al final de todo también hace referencia a los ensayos clínicos, y eso también porque, bueno, estamos... y nos pasa a muchos de nosotros que a veces tenemos que tratar temas de comunicación con personas que están absolutamente desesperadas, y las lesiones neurológicas o el cáncer son 2 situaciones que llegan a la desesperación, y por tanto carne de cañón para personas que se quieren aprovechar de ellos y que se utiliza la información. Por tanto, tenemos que llegar bien preparados. Totalmente. Cuando estemos en esa situación desesperada, lo que podemos tener es estar poco preparados. Bien preparados, pero es verdad al mismo tiempo que yo digo, vale, salen estas noticias y quizá habría que ir con cuidado con ellas, pero al mismo tiempo es importante informar sobre ellas para que se sepa que se investiga, para que se sepa a qué se dedican los fondos que se dedican a que se destinan a investigación, e incluso, bueno, hablé con la doctora Selma Delgado, que es fisioterapeuta en el Instituto Burman. Ella está en contacto diario con pacientes y claro, ella me decía, también para ellos es muy importante a nivel emocional saber que se está investigando sobre el tema. Quiero decir que también, no quiero decir con esto que no se tenga que informar de estos casos, al contrario, porque para ellos también significa de, bueno, hay esperanza, se está trabajando en este campo, a lo mejor no para mí, pero habrá solución para otra persona, o sí para mí, si tengo suerte. Es decir, hay que encontrar un equilibrio que me parece, no quiero ser especialista, pero no imposible, pero complicado. Es complicado, pero a eso vamos. Me gustaría dar la palabra al público, pues si tenéis preguntas o casos que queráis explicar o sugerencias. Aquí hay una pregunta aquí abajo. Y si es para uno de los ponentes en concreto, pues nos dices para quién. Bueno, quizá
quizá para los tres. Bueno, nuestra primera pregunta es sugerir o preguntar las posibilidades o qué tanto usan, por ejemplo, la narrativa para comunicar la ciencia en vuestro trabajo, en el sentido, como decía Ignacio antes, de que la razón está tan conectada con la emoción que a lo mejor es interesante buscar estas estrategias de comunicación científica en que ponemos los datos, ponemos la información en una estrategia que llegue a las emociones de la audiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabo de ver el vídeo de Julia y me he emocionado. me impactó bastante ver cómo la desinformación pues llega a afectar a una persona que está luchando por volver a caminar, ¿no? Y usando estas historias, estas narrativas en la comunicación científica, pues es una manera de impactar quizá un poco más a la audiencia que queremos alcanzar, que simplemente contar datos, contar la información o enseñar la publicación de la revista científica, ¿no? Como asignación que tiene que hacer esa traducción de lo complejo, pero supongo que comunicas mucho a un público general que no tiene la terminología o el contexto científico de lo que estás comunicando. Uso de narrativas, yo creo, Ignacio. Sí, es importante lo que dices. Sobre la comunicación científica, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades, es muy importante. Porque hay que conseguir un equilibrio que no siempre es fácil de conseguir, entre dar falsas esperanzas o no dar ninguna. Es decir, hay que intentar siempre conseguir que el enfermo sepa que se está trabajando. El artículo que publiqué la semana pasada en El País habla precisamente de uno de los últimos avances en Alzheimer. Alzheimer es una de las preocupaciones más importantes que existen ahora mismo en la sociedad, porque toda persona con unos 50 años que empieza a tener algún problema de memoria ya está viviéndome, Ignacio, y esto no será un principio de Alzheimer, ¿cuántas veces tengo que decir que no se preocupe, que eso es normalísimo, ¿no? Pero entonces hay que decirle a la gente que aunque todavía no curemos Alzheimer y otras enfermedades, sí que se está trabajando intensamente en muchísimos laboratorios del mundo, y hay que mostrar de vez en cuando lo que va saliendo, con un lenguaje asequible al gran público, sobre todo para que la gente no pierda la esperanza, para que la gente sepa que estamos en ello. Así como, por ejemplo, en el cáncer se han conseguido avances espectaculares, ¿no? Y realmente hoy es muy fácil poder cronificar muchos cánceres y hacer que la gente no muera de cáncer. En el tema de las enfermedades neurológicas vamos más atrasados. Tenemos mucho más trabajo que hacer. Y ahí tenemos que ser delicadísimos porque van a aumentar la proporción de enfermos, por ejemplo, de Alzheimer y otras enfermedades neurológicas, va a aumentar porque la población envejece cada vez con más años, ¿no? También por avances de la propia ciencia, de la cultura, de la salud, etc. Y la comunicación científica es brutalmente importante en ese sentido para mejorar las emociones de los enfermos o de los que temen llegar a estar enfermos. Esa tranquilidad que te puede dar una buena comunicación científica de que se está trabajando, de que sí, no sabemos, pero no te preocupes que estamos investigando y que tarde o temprano saldrá algo. Recordad que muchas de los grandes avances de la medicina muchas veces se han descubierto un poco por casualidad, por serendipity, ¿no? Eso sí, no en un laboratorio de carpintería, también tengámoslo claro, han sido serendipities en laboratorios de investigación biológica, en centros clínicos, etcétera, etcétera, pero sin esperarlo, sin esperarlo. La penicilina no se buscaba cuando se descubrió, el Viagra tampoco, o la Viagra, no sé si es masculino o femenino, o sea que estamos aquí con ese tema. En fin, que lo que dices yo lo llevo a la comunicación científica, porque nos ocupa este evento, sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación científica. Y la comunicación científica puede tener un papel paliativo tremendamente importante a la hora de tranquilizar a las personas. Pero eso sí, hay que hacer una buena comunicación científica, no crear falsas expectativas. Eso quizás nos lleva a un tercer punto, que me parece que Gemma quiere que lo tratemos más adelante, y entonces lo dejo para... Se nos ha pasado mucho, nos quedan 5 minutitos de mesa, pero o sea que... Sí, el tema un poco de los neuromitos, ¿no? Me parece que tenemos que tratarlo, estamos hablando del neurofolclore, el neuromito. Yo durante la pandemia hice
mucha comunicación online. Ahora no la quiero, lo rechazo. Me invitan a muchas cosas online, pero se acabó. Tengo que deciros que en buena medida es negocio, es negocio. Se está cobrando mucho, muchas veces, por cursos online, así que cuidadito donde la gente entra, porque a veces no vale la pena. Como lo presencial no hay nada. En lo presencial hay una comunicación directa, mucho más asequible, mucho más... Eso sí, se puede también escribir, pero hay que mirar las fuentes. En online muchas veces las fuentes son perversas, no se sabe de dónde vienen, quién lo ha escrito, quién lo ha hecho. Hay que estar muy pendientes de quién escribe lo que estamos leyendo. Y sobre todo hay que leer un poquito en profundidad. En Internet tenemos tendencia a leer superficialmente la noticia por encima, no profundizamos, entre otras cosas porque enseguida nos salta el sistema y te da una nueva noticia de algo diferente y otra y otra y otra. Y el cerebro humano es muy sensible a la novedad. En cuanto que te dicen algo nuevo, te olvidas de lo viejo y ya estás con lo nuevo. Pum, 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 pum. Es decir, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y todo lo que hoy día se llama neuroalgo, cuidadín. Cuidadín porque a lo mejor no hay nada de neuro. Y para muestra un botón. Estuve el año pasado en un congreso de arquitectos en Valladolid. Ignacio, te voy a pedir que seas hiperbreve, porque no, lo único que tengo que decir es que la persona que presentó la neuroarquitectura, un laboratorio de neuroarquitectura de Valencia, cuando puso sus publicaciones al final, en una pantalla, no había absolutamente ni una sola publicación de neurociencia, ni una. Lo de la arquitectura pura y dura, muy buena, por cierto. Pero cuidado que la neurociencia a veces solo es un florero, como lo fue en su día la psicología, que a todos nos gustaba decir, tenemos un psicólogo. Ahora, somos neurocientíficos, pero a ver, neurociencia es una cosa muy profunda y no 4 ideas que muchas veces son más psicología que neurociencia pura y dura. Gracias. En lo que nos queda, así que me gustaría, Julia, si nos puedes, antes decías que una de tus trabajos, una de tus misiones es mantener a los pacientes que están en una cohorte, una cohorte es una investigación a largo plazo, y en el caso precisamente de gente que está en neurorehabilitación, consejos profesionales, qué recursos, qué herramientas has utilizado para poder mantenerlos, o con qué experiencias has encontrado. Bueno, así muy breve, en el caso que decías, una cohorte de voluntarios sanos, son personas que tienen... lo que hacemos seguro es mantenerles periódicamente informados para que vean lo que tú estás haciendo, el tiempo que nos estás dedicando, sirve para algo, sirve para estas publicaciones científicas que te las vamos a explicar, te las vamos a detallar, o sea, tienes aquí la publicación, pero también te desarrollamos una noticia que puedas comprender si no lees inglés o si no comprendes el lenguaje científico, organizar eventos, organizar actos. Por supuesto, es que son obviedades a veces, pero si contactan contigo siempre que tengan una respuesta, que sepan que hay alguien al otro lado. ¿Qué os digo? ¿Qué te diría? Intentar también organizar ya iniciativas un poco para mantener. El año pasado hicimos una actividad participativa de vota, porque uno de los pilares que estudiamos es la nutrición, pues vota con qué ingredientes quieres que con este centro especializado en nutrición hagamos unas recetas para ti. Pues les haces participar para que voten en esto y a partir de aquí haces unas videorecetas que pueden hacer ellos. Que se sientan partícipes. Crear pues, grupos de referencia, a veces pues, a un grupo limitado de 15 personas, 20 personas que pueden hablar con el equipo científico y hablar de cómo podemos mejorar su experiencia en el proyecto. Y también es verdad que les gusta, es normal que se vean los medios de comunicación los resultados de lo que hacen, porque dicen, quieras o no, los medios de comunicación dan como seriedad a las cosas. Es un poco, no tiene ningún sentido, ¿no? Lo que es serio es la ciencia que se hace más, pero que si se le da rostro, sí. Esa retroalimentación y esa aquí están diciendo, ostras, yo participo ahí. Eso muchas veces en comunicación pedimos a mucha gente que sea voluntaria en nuestras actividades y luego nos olvidamos, que no somos en investigación, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más por parte del público? Aquí, el director de tesis. Bueno, gracias a todos. Yo quería hacer una reflexión muy rápida de que como científico a veces también la prensa distorsiona lo que yo hago y cómo lo explica, ¿no?
es muy fácil que yo escriba mi propia nota de prensa, yo la envío a los periódicos la reescriben Es que para buscar el su espectáculo. trabajo es hacerlo. Exacto. Su trabajo es no coger la nota de prensa y publicarla tal cual. Eso está muy mal hecho. Entonces, un poco quería hacer primero la reflexión esta de que los científicos a veces, cuando explicamos lo que hacemos y lo enviamos a los medios, en teoría expertos, lo distorsionan para buscar a veces el espectáculo, ¿no? Y a mí eso me indigna bastante, porque al final la nota de prensa final, con frecuencia, no tiene nada que ver con la verdad, ¿no? Un poco. Y eso un poco me ha pasado para veces. Y he tenido ya unos pollos en esta dirección. Y luego, por último, también quería hacer la reflexión de este concepto de libertad de que los que defienden la supuesta, famosa libertad, atacan a la ciencia fácilmente, pero la ciencia no puede atacar a veces, porque te denuncian muy rápidamente, ¿no? Yo lo digo en una cosa que no hemos hablado, que es la religión, por ejemplo. Yo, por alguna razón, he trabajado con enfermedades mentales como San Filipo, por ejemplo, haciendo modelos computacionales y tal, y yo tuve la desgracia de conocer una familia que tenía los 3 niños con enfermedad, que iban a morir, y entonces el cura del pueblo dijo, a saber los pecados de la mujer para merecer unos niños así, ¿no? Y yo me indigné, y dijeron, cuidado con lo que digas que te pueden denunciar. Con lo cual, también me gustaría hacer esta reflexión, ¿no? Que los científicos también tenemos una cierta indefensión, digamos, con la sociedad que tenemos construida y que ataca fácilmente, pero que tú no puedes atacar. Vale, ya está. Yo solo has abierto un melón descomunal, el de los medios de comunicación y cómo las noticias se tratan. Pero bueno, ¿puedes montar otra mesa? Daría para largo. Yo, si quieres, si podemos acabar esta mesa precisamente con Estefanía, con esto que tú comentabas al principio, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando hablas de cerebro de hombre y de mujer, todo el hate este que tienes en tu contra, ¿qué es lo que haces? Porque esto es algo que desde comunicación, por ejemplo, en mi universidad, se anima a que los profesores y a que los investigadores sean activos en redes, pero no nos dan instrucciones de qué tenemos que hacer si tenemos a todos los trolls del mundo y a todos los odiadores contra nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Nos defendemos? ¿Atacamos? ¿Nos quedamos calladitos y no decimos nada? ¿Qué es lo que haces tú o qué consejos nos das? Es un poco justo lo que comentaba Jordi, ¿no? Tú si eres tú te expones, tú eres una persona pública, quiero que sepas quién soy, porque además mi credibilidad depende un poco de que me conozcas y de que sepas de dónde viene la información o la formación, por lo que yo estoy avalando lo que te estoy contando, pero muchas veces la otra persona está más protegida detrás de una cuenta que además la mayoría que van a mala intención encima suelen ser anónimas, sin fotos y demás para poder decir lo que quieran. Yo mi consejo es, sobre todo los que queráis meteros en el tema de redes sociales, lanzaros a la piscina, porque siempre va a haber alguien que os ponga alguna traba, siempre va a haber alguien que diga, no, pero es que no has hecho este matiz. Por ejemplo, el último matiz que he hecho de, bueno, hay diferencias a nivel hormonal y a nivel inmunológico, y por ejemplo, en el tema del cerebro de la mujer y en el embarazo, podríamos hablar de cómo cambia el cerebro de la mujer durante el embarazo, es un tema interesantísimo. Y es algo por lo que no pasa el hombre, siempre hablando de sexo biológico y no de género, porque es una adaptación que hace el cerebro a una circunstancia por la que el hombre no pasa. No quiere decir que si a lo mejor un hombre se embarazase, pues el cerebro también haría algunos cambios para adaptarse a esa circunstancia. Lo que quiero decir es, hay muchísima información, tienes que contar mucho en muy poco tiempo, tienes que pelearte por la atención de las personas, sobre todo las personas jóvenes que estamos deslizando enseguida, estamos buscando información nueva. Si no les captas en los primeros 6 segundos, 10 segundos, se te escapan. Incluso los que captas que se quedan hasta el final del vídeo, aún así van a ir a sacarte la puntita de es que no has dicho esto, y dices que si te hago un vídeo de 10 minutos contándote todos los pormenores, no te vas a quedar a verlo. Entonces es muy fácil que os saquen alguna cosita de esto, no lo has mencionado, pero es que este caso en concreto no es así, pero es que las limitaciones de este estudio. Es muy difícil conseguir ese balance en 30 segundos o en un minuto o en un minuto y medio. A veces es difícil en una noticia que van a leer durante 5 minutos o 10 minutos, en un vídeo de 30 segundos es dificilísimo. Pero mi consejo es que aún así lo hagáis, porque tiquismiquis va a haber y los comentarios, respirando hondo y relajándoos, siempre se puede contestar y tener una conversación. Por muy mal que os venga un comentario, vosotros siempre podéis contestar bien, que es mi consejo.
tanto para vosotros mismos, ¿no? Para no tener esa mala sensación vosotros dentro, como para la otra persona. Es mucho más fácil que se abra un debate sano si tú contestas de forma calmada, por muy mal que te venga ese comentario. Y dices, bueno, pues ya en otro vídeo te explico justo el caso en el que tú me estás diciendo que esto no pasa. Pero es complicado. Muchas gracias. Hay personas que piensan que lo que hay que hacer simplemente es ignorar a los haters. Yo creo que durante estas jornadas, como hablaremos mucho de desinformación y de tendencias y todo lo que son, pues bueno, ese discurso del odio que cada vez está más presente, creo que tenemos 2 días aquí para hablar y ver consejos mutuos y cómo hace cada una de nosotras. Muchas gracias a ustedes, perdón porque he tenido que ir interrumpiendo, pero el tiempo siempre pasa más rápido de lo que pensamos. Vamos a dar paso directamente, creo que a Carolina. Y nada, muchas gracias por todo.